Espíritu Santo, háblame claro cuando estoy perdido y sin fuerza. Hay momentos en los que ni siquiera puedes explicar lo que estás sintiendo. No es tristeza, no es solamente cansancio. Es como si algo dentro de ti estuviera agotado de intentar entender. No sabes si necesitas una respuesta, un abrazo o que simplemente alguien te diga, estoy aquí y todo va a estar bien. Pero lo cierto es que ya no tienes fuerzas ni para orar. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a inclinarse con más fuerza hacia ti, porque Él no necesita que digas las palabras correctas. Él no espera de ti una fe perfecta. Solo necesita que no apagues del todo esa pequeña llama que todavía susurra, háblame. Cuando estás perdido, todo lo que escuchas parece ruido. Opiniones, exigencias, culpa, expectativas, promesas rotas. A veces incluso las voces espirituales se mezclan con tus propias dudas. Y llega el punto en que te preguntas si Dios realmente habla o si eres tú quien ya no sabe escuchar. Pero hay algo que no puedes ignorar. El Espíritu Santo no ha dejado de estar contigo. Él no se ha alejado ni un solo paso. La pregunta es si estás dispuesto a escucharlo con claridad, incluso cuando la verdad que Él te diga no sea lo que esperabas oír. No es cobardía admitir que estás perdido, es valentía reconocerlo, porque cuando dejas de fingir que sabes a dónde vas, te abres por fin a ser guiado. El Espíritu Santo no guía a los que aparentan tener el control. Él guía a los que lo han soltado. Esos que se atreven a decir, no sé qué estoy haciendo, pero necesito que tú me hables claro. Esos que ya no buscan una fórmula, sino una voz viva que los abrace con dirección. Quizás has estado pidiéndole al cielo una señal, una respuesta, una solución inmediata. Pero ¿y si lo que necesitas no es una solución, sino una revelación? ¿Y si el Espíritu Santo no quiere sacarte del lugar donde estás hasta que aprendas a escucharlo ahí, en ese mismo valle? ¿Y si el lugar donde estás ahora, perdido, sin fuerzas, sin norte, es exactamente donde Él decidió encontrarte? No para condenarte, sino para devolverte el aliento que la vida te quitó. Hay palabras que el alma ya no tiene energía para pronunciar. Pero el Espíritu Santo entiende el lenguaje del suspiro, del llanto silencioso, del grito ahogado en la almohada. Él escucha lo que ni tú sabes decir, y cuando tú ya no puedes gritar, es Él quien habla en tu interior con una voz que corta la oscuridad como una espada. Una voz que no se impone pero transforma, una voz que no obliga pero convence, una voz que no te acusa, sino que te atrae con misericordia. El Espíritu Santo no quiere que sigas sobreviviendo, quiere que empieces a vivir con dirección, y esa dirección no llegará desde fuera, no vendrá en forma de mapa ni de plan perfecto, vendrá en forma de voz, su voz, clara, directa, personal. Y aunque te asuste al principio, también te va a sanar, porque esa voz no es como las demás. Esa voz no te exige, te revela, no te aplasta, te libera, no te empuja, te conduce. Hoy no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a rendirte, a dejar de correr, porque Él ya está hablando, solo espera que tú te detengas, que bajes la guardia, que dejes de esconder tu confusión detrás de una sonrisa o de un servicio vacío. El Espíritu Santo no busca cristianos fuertes, busca corazones honestos, y si tú eres uno de ellos, entonces este es tu momento. Este no es un video más, no es solo una reflexión más, es una invitación, una puerta que se abre justo cuando pensabas que no había salida. Es un susurro que se convierte en clamor. Es el cielo diciendo, no me necesitas perfecto, me necesitas real. Y real es como el Espíritu Santo quiere hablarte hoy, sin adornos, sin religiosidad, sin rodeos, con claridad, como un padre que llama a su hijo perdido, como un pastor que deja las 99 para buscar la una.
como un amigo que no se rinde contigo, la niebla del alma, cuando ni tú sabes qué sientes. Hay momentos en los que tu alma se llena de una neblina espesa que no sabes de dónde viene. Te levantas con una sensación en el pecho que no puedes nombrar. No es dolor físico, pero duele. No es tristeza, pero tampoco es alegría. Es un nudo interno que no se deshace ni con descanso, ni con consejos, ni con una sonrisa forzada. Y por más que intentes seguir adelante, dentro de ti hay una pregunta que nadie puede responder. ¿Qué me está pasando? Cuando estás en ese lugar, hablar con Dios se vuelve difícil. Ya no sabes si estás huyendo de Él o simplemente ya no lo sientes cerca. No sabes si el silencio que escuchas es la ausencia de Dios o tu propia incapacidad para conectar con Él. Es como si tu alma gritara en un idioma que tú mismo no comprendes. Y el problema no es que no quieras acercarte a Dios, es que estás tan confundido, tan emocionalmente agotado, que no sabes cómo hacerlo. No sabes qué orar, no sabes por qué lloras, no sabes si estás cayendo o si ya caíste y ni te diste cuenta. Y en medio de esa niebla es fácil caer en la trampa del enemigo que te susurra: Dios se cansó de ti. Pero esa es la mentira más cruel, porque el Espíritu Santo no se cansa de buscar lo que otros dan por perdido. Él no espera que tengas claridad para hablarte. Él se acerca precisamente cuando estás perdido, porque cuando tu alma está nublada y tus emociones hechas un caos, Él no te exige orden. Él trae luz, una luz suave que no te encandila, pero que empieza a delinear las formas de lo que habías dejado de ver. Porque la niebla no es el final, es solo un velo, y el Espíritu Santo sabe cómo atravesarlo. Pero para que eso suceda, necesitas dejar de fingir que estás bien, porque esa niebla también se alimenta del silencio que tú mismo mantienes con tu dolor. Cuando decides poner una máscara, cuando te repites que todo está bajo control, solo para no inquietar a los demás, tu alma comienza a gritar en el interior. Porque no fuiste creado para soportar todo solo. Fuiste creado para depender, para confiar, para ser guiado. Y si hay alguien que entiende tu lenguaje emocional cuando ni tú puedes descifrarlo, es el Espíritu Santo. Él no necesita que expliques tus emociones. Él las conoce desde antes que tú las sintieras. Y por eso, cuando estás confundido, perdido y sin palabras, su voz se convierte en abrigo. Él no te regaña por estar desorientado. Te toma de la mano y te susurra que aún puedes caminar, aunque no veas el camino, aunque no tengas fuerza, aunque todo parezca gris, porque la niebla es espesa, pero no es eterna. Y en medio de esa confusión, Él sigue hablando. Quizá no con palabras audibles, quizá no con señales evidentes, pero sí con paz. Una paz que no viene de entender, sino de confiar. Esa paz que no elimina la niebla de golpe, pero te da fuerzas para avanzar en medio de ella. Y cuando te atreves a decir: Espíritu Santo, no sé qué siento, pero no quiero seguir así, Él comienza a despejar poco a poco todo lo que oscurece tu visión. Y lo hace con paciencia, porque Él sabe que tu alma está frágil. Él sabe que no necesitas presión, sino presencia. No necesitas explicaciones, sino consuelo. No estás solo por sentirte perdido. No estás descalificado por no tener claridad. Estás en el lugar exacto donde el Espíritu Santo puede manifestarse con más poder, porque Él no busca a los que se creen fuertes, sino a los que reconocen su necesidad. Y si tú hoy estás envuelto en una niebla interna, emocional, espiritual, Él no va a esperarte en la salida, va a entrar contigo ahí mismo, para recordarte que lo importante no es que veas el camino completo. Lo importante es que escuches su voz que te dice: estoy aquí. Así que no te detengas, no te castigues por sentirte así. Solo permite que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer.
No disuelvas la niebla a la fuerza. Deja que su luz, su ternura y su verdad entren, una capa a la vez, hasta que tu alma vuelva a respirar. Porque aunque tú no sepas qué sientes, Él sí sabe lo que estás viviendo. Y Él ya está haciendo lo que tú has estado pidiendo sin saber cómo pedirlo, guiarte. Dios no se ofende con tu desesperación. Hay momentos en que la desesperación parece incompatible con la fe. Te han enseñado que confiar es sonreír en medio de la tormenta, que fe es no dudar, que amar a Dios es nunca quebrarse. Pero eso no es verdad. Y si hoy te sientes a punto de rendirte, necesitas escuchar esto con el corazón abierto. Dios no se ofende con tu desesperación. Él no te rechaza cuando lloras sin sentido, cuando gritas desde lo más profundo, cuando dices que ya no puedes más. El Espíritu Santo no es un espectador indiferente de tu sufrimiento. Él es consuelo vivo, compañía presente, respuesta silenciosa que no siempre cambia tus circunstancias, pero cambia lo que esas circunstancias hacen contigo. Cuando tu alma está rota, no necesitas teología, necesitas presencia, no necesitas explicaciones largas. Necesitas un abrazo invisible, pero real, que te sostenga cuando no puedes sostenerte ni a ti mismo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando estás en tu punto más débil. La desesperación no es señal de que tu fe murió. Es señal de que estás vivo, de que todavía anhelas una salida, una guía, una voz que atraviese el dolor. Dios no se aleja de ti cuando pierdes la compostura. Él no se escandaliza por tus pensamientos caóticos, ni por tu falta de fuerzas, ni por ese deseo oculto de rendirte y desaparecer. Él se acerca, porque el corazón contrito no lo aleja, lo atrae. No tienes que orar con palabras correctas, no necesitas repetir frases bonitas, ni usar un lenguaje espiritual para que Él te escuche. Algunas de las oraciones más poderosas comienzan con un suspiro, con una lágrima, con un simple «Señor, ayúdame». Porque lo que Dios busca no es la elocuencia, sino la honestidad. Lo que toca su corazón no es la perfección, sino la rendición. Y cuando tú, en tu momento más oscuro, decides hablarle aunque sea con la voz quebrada, el cielo entero se inclina para escucharte. A veces has pensado que no deberías hablarle así, que deberías esperar a estar mejor, a estar más fuerte, más centrado, más en control. Pero eso es lo que el enemigo quiere que pienses, que necesitas ser digno para acercarte. La verdad es que nunca vas a estar completamente listo. Y lo bueno es que no tienes que estarlo, porque el Espíritu Santo no espera a que sanes para acercarse. Él se acerca para que sanes. Él no exige estabilidad emocional. Él ofrece sanidad emocional. Y cuanto más sincero seas, más profunda será su obra en ti. ¿Sabes qué hace diferente al Espíritu Santo de cualquier otra voz que puedas escuchar en este mundo? Que Él no te juzga por sentirte débil. Él te comprende. Él estuvo en el Getsemaní con Jesús cuando la angustia fue tan fuerte que sudó sangre. Él sabe lo que es estar frente a una carga tan grande que ni siquiera el Hijo de Dios pudo con ella solo. Y si Jesús, en su humanidad, fue consolado por el Espíritu, ¿cómo no ibas tú a necesitar ese mismo consuelo ahora? No tengas miedo de expresar lo que realmente estás viviendo. No lo reprimas, no lo disimules, no te esfuerces por aparentar una fe que en este momento se tambalea. La fe que Dios honra no es la que nunca duda, sino la que se atreve a hablarle a Dios incluso desde la desesperación. Esa fe cruda, rota, sin filtros, es la que toca el corazón del Espíritu. Porque es ahí donde comienza lo verdadero. Es ahí donde se derriban las máscaras y Él puede actuar. Si hoy estás desesperado, no estás lejos de Dios. Estás más cerca de lo que crees. Porque la desesperación rompe las barreras del orgullo y te hace vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, Dios ve la puerta abierta para entrar.
Él no viene a exigirte fuerza, viene a prestarte la suya. No viene a exigirte fe perfecta, viene a regalarte la suya. No viene a callar tus gritos, viene a responder con su paz. Así que no temas sentir lo que estás sintiendo. No temas orar con lágrimas, con enojo, con confusión. Mientras más real seas, más cerca está Él. La desesperación no te descalifica. Es el punto de partida para una restauración que no depende de tu esfuerzo, sino de su amor. Y ese amor hoy no te acusa, te envuelve. Háblame como a un hijo, no como a un siervo. El alma humana no fue diseñada para sobrevivir solo con órdenes, mandamientos y normas. Desde el principio fuiste creado no solo para obedecer a Dios, sino para caminar con Él. Hay una diferencia abismal entre la relación de un siervo y la de un hijo. Un siervo actúa por deber, por miedo, por recompensa, pero un hijo actúa desde la confianza, desde la cercanía, desde el amor. Por eso, cuando estás perdido, agotado y sin dirección, lo que tu corazón necesita no es que el Espíritu Santo te trate como un soldado que falló, sino como un hijo que se desorientó. Muchos han sido formados para relacionarse con Dios desde una distancia reverente pero fría. Aprendieron a temer su voz, no a desearla. Esperan ser corregidos con dureza, como si cada error mereciera castigo. Pero el Espíritu Santo no vino a golpearte con una vara, sino a guiarte con ternura. Él no vino a recordarte lo que hiciste mal, sino a recordarte quién eres y de quién eres. Su voz no es la del jefe que exige resultados, sino la del padre que busca al hijo que se le perdió en medio de los caminos. Cuando le dices al Espíritu, háblame como a un hijo, estás abriendo tu alma a una dimensión de intimidad que transforma todo. No es una oración que se basa en tus méritos, sino en su amor eterno. No le estás pidiendo una instrucción mecánica, sino una palabra que sane, que oriente, que levante. Le estás diciendo, no me hables como quien señala mis errores desde un trono lejano. Háblame como quien camina conmigo por este valle oscuro, tomándome de la mano sin soltarme. Un hijo no siempre entiende todo, pero confía en el corazón del Padre. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere restaurar en ti. No una obediencia robótica, sino una obediencia nacida de la confianza absoluta. No quiere que lo sigas solo porque es Dios. Quiere que lo sigas porque sabes que te ama, porque sabes que su voz nunca va a llevarte a un lugar peor, aunque el proceso parezca doloroso. Porque sabes que su guía no es autoritaria, es protectora. No es represiva, es liberadora. Piensa en las veces que has esperado que Dios te hable con castigo, con desprecio, con juicio. ¿Cuántas veces has temido acercarte porque creías que Él solo te señalaría lo que hiciste mal? ¿Cuántas veces te has escondido en el silencio, en la culpa, en la religión, porque pensaste que no merecías una palabra de amor? Pero lo que el Espíritu Santo quiere decirte ahora es que Él no vino a exigirte que seas fuerte. Vino a recordarte que eres suyo, que le perteneces, que su voz es herencia de hijos, no privilegio de santos perfectos. Cuando el hijo pródigo volvió, su mayor miedo era la reacción del padre. Imaginaba reproches, condiciones, distancia. Pero el padre no lo dejó ni terminar de hablar. Lo abrazó, lo restauró, le devolvió la dignidad. Y si ese es el corazón de un padre humano, ¿cuánto más el del Espíritu de Dios? Hoy, aunque te sientas lejos, aunque te sientas roto, aunque no sepas cómo orar, tu oración más poderosa puede ser esta. Espíritu Santo, háblame como a un hijo, porque no tengo fuerzas para más, porque no quiero respuestas técnicas, solo quiero saber que todavía soy tuyo. Y Él responderá, no con gritos, no con amenazas, responderá con paz, con convicción, con una claridad que atraviesa la niebla. Te hablará como quien ama, no como quien controla.
Te hablará como quien ha estado a tu lado en cada caída, esperando que levantes el rostro y te des cuenta de que no estás solo. Te hablará como quien no solo te conoce por tu nombre, sino por tus heridas, por tus miedos, por tus anhelos más profundos. No temas pedirle que te hable de forma clara y amorosa. No es un atrevimiento, es tu derecho como hijo. Es la promesa que Jesús hizo cuando dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu de verdad, al que nos guía no como esclavos, sino como herederos. Hoy, deja que esa voz te envuelva, y cuando la escuches, no te resistas. Solo cree que es para ti. Las señales que ignoramos porque no vienen como esperábamos, no es que el Espíritu Santo no hable, es que muchas veces no lo reconocemos cuando lo hace, porque nos enseñaron a esperar su voz envuelta en fuego, en relámpagos, en una emoción abrumadora, en una palabra profética que sacuda todo. Pero Él no siempre se manifiesta así. De hecho, la mayoría de las veces, su voz llega de manera sutil, inesperada, silenciosa. Llega en formas tan comunes que el alma distraída las deja pasar. Llega en medio de rutinas, de conversaciones simples, de silencios incómodos, de decisiones pequeñas. Pero como no se ve espectacular, la ignoramos. Esperamos que nos hable a través de una predicación impactante, de un sueño celestial, de una experiencia mística. Pero a veces, Él prefiere hablarte con el gesto de un niño que te mira sin juicio, con el cansancio que te dice que estás sobrecargando tu alma, con ese dolor en el pecho que no puedes explicar, pero que te está diciendo que algo necesita cambiar. Nos cuesta reconocer que el Espíritu también habla sin palabras, a través de la vida, de las emociones, de las puertas que se cierran o se abren, de las pausas que interrumpen nuestros planes. Muchos han dicho, Dios no me habla. Pero lo que sucede es que no están sintonizados con la forma en que Él decide hablar. El Espíritu no está obligado a adaptarse a tus expectativas. Él no va a gritarte si tú no estás dispuesto a bajar el volumen del ruido que has permitido dentro de ti. Y ese ruido puede ser la ansiedad, la necesidad de controlar todo, el activismo espiritual, incluso el deseo desesperado de que Él hable ya. Todo eso bloquea la capacidad de discernir sus señales. Cuando esperas que el Espíritu Santo diga algo y no lo escuchas, hazte esta pregunta. ¿Estoy buscando su voz en la forma en que quiero o en la forma en que Él quiere revelarse? A veces, Él no responde con una voz audible porque ya respondió con un silencio que te está llamando a confiar. A veces no manda una palabra profética porque ya mandó a alguien que te abrazó en el momento justo. A veces no se presenta en una reunión gloriosa, pero sí en la noche en la que no pudiste dormir y todo tu ser gritaba por dirección. Dios habló a Elías con un silbo apacible, y ese detalle es eterno, porque el Espíritu Santo no siempre va a venir con estruendo. Muchas veces te susurra, pero para escuchar sus susurros tienes que cerrar tus propios gritos internos. La dirección más clara no siempre se siente intensa. A veces es una convicción tranquila, una sensación de paz que no puedes explicar, una frase que se repite en tu mente sin que tú la hayas buscado, una inquietud que no desaparece hasta que la enfrentas. Ignoramos muchas señales porque estamos esperando fuegos artificiales cuando el Espíritu solo quiere encender una vela en nuestro interior. Rechazamos su guía porque no viene con la emoción que esperábamos. Y olvidamos que lo espiritual no siempre es espectacular. Lo divino muchas veces se esconde en lo ordinario, y esa es una de las formas más bellas del amor de Dios, que no necesitas hacer algo extremo para que Él te hable. Solo necesitas prestar atención. Hoy, si sientes que estás caminando sin dirección, pregúntate, ¿he ignorado señales porque no eran lo que yo imaginaba? ¿He pasado por alto respuestas porque no venían en el paquete que yo exigía?
El Espíritu Santo no ha dejado de hablarte. Quizá ha estado usando cada silencio, cada lágrima, cada conversación rota, cada espera no entendida para formarte, para prepararte, para posicionarte. Las señales del Espíritu no son para los que esperan un show. Son para los que están dispuestos a ver a Dios incluso en lo más pequeño. Porque cuando tu corazón se entrena para escuchar en lo cotidiano, el cielo entero puede hablarte con una mirada, con una canción, con una pausa. Y cuando aprendes a leer esas señales, la oscuridad ya no te asusta, porque sabes que no caminas solo. Sabes que Él te está guiando, aunque no lo escuches como esperas. Cuando lo que más necesitas es silencio, no respuesta. A veces te arrodillas esperando que el cielo hable, pero lo único que recibes es un silencio profundo, un silencio que parece sordo, como si tus palabras se perdieran en la nada. Y entonces piensas que el Espíritu Santo se ha alejado, que no te está escuchando, que algo hiciste mal. Pero lo que no sabes es que ese silencio puede ser su respuesta más poderosa. Porque cuando el alma está rota, confundida y sin fuerza, lo que más necesita no es una explicación, es presencia. Hay momentos en los que Dios no quiere hablarte con palabras, porque Él no está buscando informarte, sino transformarte. El silencio del Espíritu no es ausencia, es estrategia. Es el eco de una presencia que no necesita ruido para ser real. Es como cuando alguien que amas simplemente se sienta contigo, sin decir nada, pero con su sola compañía te hace sentir menos solo. Así actúa el Espíritu Santo cuando no tienes dirección, cuando todo dentro de ti grita por una respuesta y Él simplemente te rodea de su paz. Queremos que Dios nos diga exactamente qué hacer, cuándo movernos, cómo actuar. Pero a veces, en lugar de responder con instrucciones, Él permite que todo a tu alrededor se aquiete. No para desesperarte, sino para que escuches lo que solo se oye cuando no hay más sonido. La revelación más profunda no siempre viene en palabras. A veces viene en un momento de quietud total, donde todo dentro de ti se rinde, se detiene, se entrega. El Espíritu no necesita gritar para ser claro. Él puede hablar con una calma que te desarma, pero esa calma solo se vuelve comprensible cuando dejas de exigir respuestas y comienzas a valorar su compañía. El silencio, cuando lo abrazas, se convierte en un altar, un lugar sagrado donde no necesitas entender, solo necesitas confiar. Porque en ese espacio sin palabras, Dios no te explica, te reconstruye. Muchos se frustran porque oran y no oyen nada, pero no se dan cuenta de que en ese nada, Dios está haciendo todo. Está limpiando tu alma, liberándote del ruido mental, haciéndote fuerte desde adentro. Hay verdades que solo nacen en la quietud. Hay claridad que solo llega cuando dejas de correr mentalmente. Porque la paz que el Espíritu Santo quiere darte no se encuentra en un sí o un no, sino en un yo estoy contigo, aunque no lo diga. Algunas de las mayores decisiones espirituales no nacen de una voz clara, sino de una paz que te abraza sin lógica. Cuando dejas de orar esperando instrucciones y empiezas a orar solo para estar con Él, algo cambia dentro de ti. No es que desaparezca la confusión, es que aparece una presencia que te sostiene en medio de ella. Y a veces, eso es todo lo que necesitas. No una salida inmediata, sino una certeza eterna. Él está ahí. Jesús, en el huerto, no recibió una larga explicación del Padre. Solo oró, sangró, se quebró, y luego se levantó con una paz que lo llevó a cumplir su propósito. No fue lo que oyó, fue lo que recibió en el silencio. El Espíritu Santo no vino con respuestas, vino con fuerza, y eso fue suficiente.
Tal vez ahora mismo tú estás esperando que Dios te diga qué hacer, por dónde caminar, cómo resolver lo que te agobia, pero Él te está ofreciendo algo más valioso, su paz en medio de todo. No para que entiendas, sino para que resistas. No para que tomes el control, sino para que sueltes el control y descubras que hay poder en simplemente estar quieto ante Él. Porque cuando el alma se acostumbra al ruido, al drama, al constante movimiento, el silencio parece castigo, pero en realidad es un regalo, un refugio, un campo sagrado donde tu espíritu es sanado, tu mente es liberada y tu corazón se vuelve sensible otra vez. El silencio del espíritu no es indiferencia, es una invitación, una forma divina de decir, aquí estoy, quédate conmigo. Cuando estás perdido y sin fuerza, no siempre necesitas una respuesta. A veces solo necesitas un lugar donde tu alma pueda respirar. Y ese lugar es el silencio habitado por el Espíritu. Allí no se gritan soluciones, se siembra fe. Allí no se responde rápido, se restaura lento. Allí no se habla, se escucha el latido de un Dios que nunca ha dejado de estar contigo. La mentira de que tu confusión decepciona a Dios. Hay una idea venenosa que se ha infiltrado en muchos corazones sinceros, la de que sentirse perdido, desorientado o sin saber qué hacer es una señal de que has fallado en la fe, como si tu debilidad espantara a Dios, como si tus dudas hicieran que el Espíritu Santo diera un paso atrás, como si tu incapacidad de ver con claridad decepcionara al cielo. Pero esa es una mentira disfrazada de religiosidad que no viene del Espíritu, sino del miedo. La verdad es que el Espíritu Santo no se escandaliza con tu confusión. Él no espera que siempre sepas exactamente qué hacer. No te exige tener el control, ni te mide por cuán claro tienes el camino. Él no se aleja cuando estás abrumado, se acerca, porque a diferencia de los hombres, Dios no huye del desorden emocional. Él entra en medio del caos de tu alma y siembra orden. No exige perfección, busca disposición. Y en los momentos en que tú sientes que te estás desmoronando, Él está más activo que nunca, reconstruyendo desde adentro. Hay un error muy común: creer que si no estás caminando con seguridad, entonces Dios está decepcionado. Pero ¿quién te dijo que tu valor se mide por tu firmeza? ¿Quién te enseñó que tus lágrimas lo cansan o que tus preguntas lo ahuyentan? El Espíritu Santo no es un espectador frío esperando que actúes bien. Él es el Consolador. Y un consolador no es necesario donde no hay confusión, dolor o lucha. El mismo Jesús, en su humanidad, sintió angustia. En Mateo capítulo 26, verso 38, confesó que su alma estaba muy triste, hasta la muerte. ¿Crees que el Padre se sintió decepcionado? No. En ese momento el cielo se inclinó y un ángel fue enviado para fortalecerlo. Si eso hizo con el Hijo, ¿qué crees que hará contigo cuando estás al borde, sin fuerzas, lleno de preguntas, sin dirección? Él no se aparta, Él se queda. Muchos cristianos se alejan del Espíritu justo cuando más lo necesitan. ¿Por qué? Porque sienten que no son dignos, que han fallado al dudar, que su confusión los hace indignos de su voz. Pero el Evangelio no es para los que todo lo tienen claro. Es para los que, aún sin ver, eligen creer, para los que, aún sin comprender, siguen buscando. Y si estás viendo este video, si tu corazón late por respuestas, si aún hay un suspiro en ti que dice, Espíritu Santo, háblame, entonces no has sido descartado. Has sido perseguido por la gracia. Dios no está buscando expertos en fe, está buscando corazones vulnerables, almas que se atrevan a admitir, estoy perdido, no sé qué hacer, me siento roto. Porque en ese reconocimiento honesto, el Espíritu encuentra espacio para entrar, sanar y hablar. La religión dice, tú debes venir limpio, pero el Espíritu dice, ven como estás y te haré nuevo.
No es tu confusión la que lo decepciona, es tu silencio prolongado, tu huida, tu orgullo que se niega a reconocer la necesidad. Él puede manejar tu enojo, tu frustración, tus lágrimas, tus momentos en los que quieres rendirte. Él no es un invitado frágil, es el Espíritu del Dios vivo y vino precisamente a acompañarte en tus peores días, no solo en tus celebraciones. Y si hoy estás en un punto donde no sabes hacia dónde ir, no creas la mentira de que Dios está decepcionado. Él está buscando el momento exacto en que tu corazón se abra lo suficiente para que Él pueda decirte la verdad sin que huyas de nuevo. No es tu claridad la que lo mueve, es tu honestidad. Por eso no escondas tu confusión, no la disfraces. No trates de sonar espiritual cuando lo único que necesitas es llorar en su presencia y decir: Espíritu Santo, no entiendo nada, pero aquí estoy. Ese es el tipo de oración que transforma, porque no nace de una mente estructurada, sino de un corazón quebrantado. Y Dios siempre responde a un corazón así. Lo que más necesita tu alma hoy no es fingir que estás bien. Es permitirte ser vulnerable con aquel que ya conoce tu interior. Deja de huir de tu confusión como si fuera un pecado. Abraza el proceso. Acércate a Él sin vergüenza y descubrirás que la voz del Espíritu no se reserva para los seguros, sino que susurra con ternura a los que tienen el valor de admitir que están perdidos. La oración más valiente es cuando confiesas: no sé qué hacer. Hay una clase de oración que no se aprende en libros, ni se enseña en conferencias, ni se canta en los altares. Es una oración que nace en el borde del abismo, cuando las fuerzas se acaban, cuando las respuestas se rompen, cuando los planes se desmoronan. Es la oración que no suena fuerte, pero resuena con poder en el cielo, y se llama no sé qué hacer. 4 palabras que parecen débiles, pero que sacuden el mundo espiritual con más fuerza que muchas oraciones largas. Porque es la oración que revela que has llegado al final de ti y estás listo para comenzar con Él. Esta oración no es señal de derrota, es señal de madurez. Es la confesión más pura de dependencia. Cuando dices no sé qué hacer, no estás renunciando a tu fe. Estás abriendo espacio para que el Espíritu Santo asuma el control. Estás reconociendo que tus caminos no bastan, que tus métodos ya no sirven y que lo que necesitas no es una estrategia, sino una guía viva. Esta es la rendición que Dios honra, el quebranto que Él no desprecia. Muchos creen que deben llegar a Dios con soluciones, con ideas, con algún tipo de iniciativa espiritual. Pero el Espíritu Santo no se impresiona con nuestras fórmulas. Él responde al corazón que ya no está tratando de fingir control, al alma que ha dejado de negociar, que ha soltado sus derechos, que ha entendido que rendirse no es fracaso, sino fe activa. Porque se necesita fe para dejar de pelear con tus propias manos y decir: Espíritu Santo, me rindo, ya no sé qué hacer, guíame tú. Si estás en un momento donde no ves salida, donde no sabes qué decir, ni cómo orar, ni a dónde moverte, entonces estás en el terreno ideal para esta oración. Y no hay vergüenza en eso, todo lo contrario. Es ahí donde el Espíritu toma tu silencio, tus lágrimas, tu clamor sin forma, y los convierte en una intercesión profunda que llega directo al corazón del Padre. En Romanos capítulo 8, verso 26, está escrito que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que cuando tú dices, no sé qué hacer, el Espíritu traduce esa confesión en una oración poderosa delante de Dios. Lo que tú llamas confusión, el cielo lo llama oportunidad. Lo que tú llamas caos, el Espíritu lo llama puerta. Porque cuando ya no sabes a quién escuchar, Él se convierte en la única voz que realmente importa. Pero esa voz no se impone.
Ella espera que te calles por dentro, que sueltes tus intentos de controlar, que bajes las armas del orgullo y que tengas el coraje de reconocer tu debilidad sin miedo al juicio. La oración "no sé qué hacer" no es solo un clamor, es una entrega, es decirle al cielo: estoy dispuesto a seguir un camino que no entiendo. Estoy dispuesto a obedecer sin tener todos los detalles. Estoy dispuesto a esperar sin garantías. Ese tipo de oración es rara, porque el corazón humano quiere certezas, quiere explicaciones, quiere control. Pero la fe verdadera empieza cuando eliges obedecer aun cuando no entiendes nada. Quizá este sea tu momento. Ese cruce de caminos donde ninguna opción parece clara. Ese día en que ni tus emociones, ni tus amigos, ni tu lógica te pueden guiar. Tal vez es justo ahora cuando más necesitas parar y decir: Espíritu Santo, no sé qué hacer, y quedarte ahí, no correr, no llenar el silencio, no forzar una respuesta, solo quedarte ahí con el corazón abierto y los oídos atentos, porque esa oración ya es el principio de una dirección divina. El Espíritu Santo honra esa transparencia como ninguna otra cosa. No es una frase de derrota, es un grito de fe disfrazado de rendición. Es el momento en que dejas de luchar por entender y comienzas a caminar por confiar. El cielo responde con más claridad a los que confiesan su necesidad, no a los que aparentan tenerlo todo bajo control. Si lo único que puedes decir hoy es "no sé qué hacer", entonces estás en el punto exacto donde la voz del Espíritu puede sonar más clara que nunca. Porque el silencio humilde es más potente que 1000 discursos espirituales. Y la dependencia total es el lenguaje que el cielo entiende mejor. La voz del Espíritu es más clara cuando dejas de correr. Correr puede parecer una acción noble. Correr para alcanzar metas, correr para resolver problemas, correr para no fallar. Pero hay un tipo de carrera que desgasta el alma en lugar de impulsarla. Es esa carrera interior, silenciosa, constante, en la que intentas huir de ti mismo, de tus heridas, de tus dudas, de tus fracasos. Es la carrera que muchos hacen en silencio, escondidos tras sonrisas, ocupaciones, activismo, distracciones, pero que el Espíritu Santo detecta con precisión absoluta. Porque Él no ve lo que haces, ve lo que temes. Muchos no logran oír la voz del Espíritu, no porque no oren, sino porque no se detienen. Porque mientras más corren, más ruido levantan. Mientras más intentan resolverlo todo con sus propias fuerzas, más se alejan del lugar donde el Espíritu habla, el descanso. No hablo del descanso físico, hablo del descanso interior, ese estado donde el alma se aquieta, donde ya no compites, donde ya no pretendes, donde te das permiso de simplemente estar. Ahí es donde su voz comienza a tomar forma. El Espíritu Santo no grita para ser oído por encima del ruido que haces corriendo. Él espera. Él no compite con tus estrategias. Él no interrumpe tus intentos de controlar todo. Él observa, paciente, hasta que te cansas. Hasta que ya no puedes seguir pretendiendo que tienes todo bajo control. Y entonces, cuando te detienes, cuando dejas de correr, cuando simplemente dices "ya no más", es ahí donde su voz se vuelve inconfundible. Hay cosas que solo puedes escuchar en el silencio. Hay verdades que solo se revelan cuando te detienes. Porque mientras corres, estás concentrado en no caer. Pero cuando te detienes, puedes mirar alrededor, puedes mirar dentro, puedes mirar al cielo. Y ahí, en ese momento en el que todo parece suspendido, la voz del Espíritu rompe el silencio. No con estruendo, no con espectáculo, con una ternura que desarma, con una claridad que no necesita gritar. Muchos están agotados porque han confundido actividad con dirección.
están haciendo muchas cosas, pero no saben si son las cosas correctas. Tienen energía, pero no tienen paz. Tienen velocidad, pero no tienen propósito. Porque cuando no escuchas al Espíritu, terminas corriendo en círculos. Siempre ocupado, pero nunca satisfecho. Siempre en movimiento, pero sin avanzar verdaderamente. Dejar de correr es un acto de valentía. Es admitir que no tienes que demostrar nada a nadie. Es reconocer que no se trata de hacer más, sino de estar más presente. Es permitirte sentir lo que has estado evitando: dolor, miedo, vacío. No para quedarte atrapado en eso, sino para dejar que el Espíritu lo ilumine. Porque Él no habla para condenar, Él habla para sanar. Y esa sanidad solo llega cuando dejas de escapar. Quizá el Espíritu Santo lleva tiempo intentando hablarte. No en tus momentos más activos, sino en tus momentos más vulnerables. Tal vez quiso hablarte en el suspiro que diste cuando cerraste la puerta y por fin estuviste solo. Tal vez su voz estaba en ese silencio que llenaste con música, redes sociales o tareas. Tal vez te habló en ese cansancio que decidiste ignorar, pero como estabas corriendo, no lo notaste. Hoy puedes hacer algo diferente. Puedes parar, no por resignación, sino por confianza. Puedes decir: Espíritu Santo, dejo de correr, me quedo quieto, aquí estoy. No necesitas saber qué viene después, solo necesitas estar dispuesto a escucharlo, porque cuando paras, lo oyes. Cuando dejas de correr, entiendes. Cuando callas, su voz se eleva sobre todo lo demás. Y entonces, esa palabra que llevas tiempo esperando, llega, no como trueno, sino como susurro, no como mandato, sino como invitación. Porque el Espíritu Santo no dirige desde la presión, Él guía desde la paz. Y esa paz comienza cuando tú decides parar de correr y simplemente quedarte con Él. El Espíritu Santo no te grita, te revela. La imagen que muchos tienen de Dios está deformada por las voces del pasado. La voz del padre ausente, la del maestro severo, la del pastor que impuso miedo, la de la religión que condicionó amor con comportamiento. Por eso, cuando esperan escuchar al Espíritu Santo, imaginan que grita, que exige, que confronta con fuerza para que el alma se doblegue, pero la verdad es otra. El Espíritu no es un dictador espiritual, es el aliento mismo de Dios, y Él no grita para imponer, Él revela para liberar. La voz del Espíritu Santo no se impone, se descubre. No viene con un megáfono celestial, sino como un susurro que atraviesa capas de ruido interior. No te obliga a obedecer, te muestra el camino con una ternura que no necesita presionar. Y eso es lo que más desconcierta a un corazón herido, que Dios no te fuerce, porque cuando alguien no te grita, tú decides si escuchas o no. Tienes que querer oírlo, tienes que desear la verdad, incluso cuando temes lo que esa verdad revelará. A veces lo que necesitamos no es un mensaje nuevo, sino la capacidad de recibir lo que el Espíritu ya viene diciendo hace tiempo. Él habla a través de personas, de momentos, de pasajes bíblicos, de impresiones profundas en el alma. Pero si estás esperando una voz que rompa tu voluntad, quizás nunca la escuches, porque el Espíritu no trabaja con manipulación, trabaja con revelación. No te lleva a la obediencia por miedo, sino por claridad. Y la claridad siempre llega envuelta en amor. Es un error pensar que Dios solo habla a los espiritualmente fuertes, a los que oran 2 horas al día, a los que nunca dudan, a los que parecen tener todo bajo control. El Espíritu habla con más fuerza donde hay más quebranto. Porque la revelación no es premio por desempeño, es gracia para el que la necesita. Y si hoy estás roto, agotado, perdido o confundido,
No estás descalificado para oír a Dios. Estás en el lugar perfecto para recibir la revelación más transformadora. Pero tienes que saber algo. La revelación no siempre viene en las formas que esperas. No es una voz audible que detiene el tráfico. No es una sensación mística que te pone la piel de gallina. A veces es una frase en la boca de un amigo, o una escena de tu día que te golpea el alma, o una oración que no sabías que necesitabas decir y que de repente te sale entre lágrimas. Y ahí está Él, hablando, revelando, guiando, no como esperabas, pero exactamente como necesitabas. El Espíritu Santo revela cuando estás listo para ver lo que antes evitabas. Y eso no depende de tu fuerza, sino de tu sinceridad. Puedes decirle: no entiendo, pero quiero entender. No veo, pero quiero ver. No sé, pero quiero saber. Esas frases son llaves. Porque donde hay sinceridad hay revelación, y donde hay revelación hay transformación. No inmediata, no automática, pero sí profunda, porque lo que el Espíritu revela lo hace para cambiarte desde dentro. Hay cosas que Él no ha dicho aún porque sabe que no estás listo, y no porque seas débil, sino porque Él es sabio. Él mide tu capacidad de cargar la verdad no por tu nivel de conocimiento, sino por el estado de tu corazón. A veces no revela porque si lo hiciera sin preparación, te heriría en lugar de sanarte. Pero cuando ve que estás dispuesto, aunque tiemble tu alma, Él habla. Y lo que dice no viene con juicio, viene con redención. Hoy, si estás esperando que Dios te grite para que cambies, te equivocas. Él no lo hará, pero si estás dispuesto a ser interrumpido por una verdad que no esperabas, prepárate, porque esa interrupción será suave, pero certera, será discreta, pero irreversible. Te mostrará lo que negabas, te enseñará lo que no sabías que necesitabas, te revelará lo que habías cubierto con miedo, orgullo o autoengaño, y entonces sabrás, no fue un grito, fue la voz del Espíritu revelando exactamente lo que tu alma pedía en secreto. No ignores lo que el Espíritu está revelando ahora mismo. Tal vez esta palabra, este momento, este video, es parte de esa revelación. No busques un espectáculo, busca al Espíritu. Porque cuando Él revela, el alma se ordena, el caos se aclara, el dolor se acomoda y la esperanza regresa. Él no te va a gritar, pero si escuchas, va a mostrarte todo lo que necesitas para volver a vivir con propósito, con luz, con paz. Cuando estás perdido pero estás más cerca de tu llamado. No todo lo que parece desvío es error. A veces, perderse es el paso necesario para encontrarse de verdad. Parece contradicción, pero es redención en forma de confusión. Porque hay momentos en que crees que has fallado el camino, cuando en realidad estás siendo conducido al lugar exacto donde tu llamado comienza a tomar forma. Estás cansado, estás roto, estás confundido. Y sin embargo, estás más cerca que nunca del propósito que Dios sembró en ti desde antes de tu nacimiento. Cuando estás completamente agotado de intentar controlar tu vida, ahí es cuando el Espíritu toma el timón. No porque Él disfrute verte quebrado, sino porque el quebranto rompe tus filtros, tus máscaras, tus condiciones. Y en ese estado donde no tienes más fuerzas para sostener lo que ya no sirve, el Espíritu susurra lo que siempre quiso decirte. Tú no naciste para quedarte ahí, tú no naciste para andar en círculos, tú naciste con un llamado que trasciende este momento. Quizás hoy no lo ves. Estás tan hundido en la lucha diaria, en la tristeza acumulada, en los errores que pesan más que tus buenas intenciones, que el concepto de llamado suena lejano. Pero el Espíritu Santo no necesita tu claridad para activar lo que sembró en ti. Él solo necesita tu rendición. No una rendición adornada con oraciones bonitas, sino una rendición cruda, sincera, real.
como esa oración que nace entre suspiros. Ya no sé qué hacer, pero no quiero seguir así. Esa es la puerta al llamado. Los grandes llamados no siempre empiezan con una visión gloriosa. A veces empiezan con una pérdida, una decepción, una traición. Moisés fue llamado mientras huía. Elías escuchó a Dios cuando se escondía. Pablo fue confrontado mientras perseguía creyentes. Y tú, quizás ahora mismo, te sientes fuera del mapa, desconectado, sin dirección. Pero el Espíritu te mira y dice, es ahora. Ahora que no dependes de tu plan, ahora que estás dispuesto a ser guiado, no solo bendecido. Ahora que estás vulnerable, puedo hablarte de lo que siempre soñé contigo. Cuando estás perdido, tus sentidos espirituales se agudizan, porque en la comodidad nos volvemos sordos, pero en la angustia empezamos a escuchar cosas que antes no queríamos oír. Empiezas a notar que tal persona no te edifica, que tal hábito te drena, que tal lugar ya no es tu casa, y todo eso es parte de la voz del Espíritu. Él no solo guía a través de palabras, también guía a través de vacíos, de incomodidades, de puertas cerradas, porque a veces no se trata de avanzar, sino de detenerse y discernir. Y tú, en tu aparente extravío, estás siendo realineado. Deja de pensar que tu confusión te descalifica. Tu dolor no es evidencia de fracaso, sino de movimiento, porque el Espíritu no se queda inmóvil en tu tristeza. Él se mueve en ella. Él no espera que te ordenes para hablarte. Él te habla para que te ordenes. Y aunque sientas que estás en la oscuridad, cada paso que das buscándolo, aunque sea con torpeza, te acerca más al fuego de tu propósito. ¿Y si hoy estás más cerca de tu llamado que nunca antes? ¿Y si esta temporada de agotamiento es en realidad la antesala del cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido? Lo que te parece una interrupción, tal vez es la activación. Lo que crees que es un error, quizá es el inicio. Lo que tú ves como pérdida, el Espíritu lo ve como preparación. Porque Él no desperdicia tu dolor, lo convierte en dirección. No te preocupes por tenerlo todo claro. Preocúpate solo por estar dispuesto, no por saber cada paso, sino por confiar en quien te guía. El Espíritu Santo no necesita mapas humanos para mostrarte el destino. Él es el mapa, Él es el camino, y tú, en medio de esta aparente pérdida, estás en el centro exacto de su mirada. No porque lo estés haciendo perfecto, sino porque Él nunca ha dejado de trabajar en ti. Tu llamado no empieza cuando todo mejora. Empieza cuando dejas de resistirte, cuando reconoces que ya no puedes más y te atreves a creer que no estás siendo destruido, estás siendo redirigido. Y si hoy eliges escuchar al Espíritu, aunque sea en medio del llanto, de la vergüenza o del cansancio, Él no solo te consolará, te mostrará por qué valió la pena no rendirte, porque nunca estuviste tan lejos como pensabas. Estuviste exactamente donde Él te quería para comenzar otra vez, con más verdad, más fuego y más propósito. La fuerza viene después de la rendición, no antes. La fuerza que necesitas no se fabrica en tus esfuerzos, se libera cuando dejas de pelear solo. Has creído que rendirse es perder, pero en el reino de Dios, rendirse al Espíritu Santo no es caer derrotado. Es subir a un lugar donde tu fragilidad es el terreno fértil para su poder. Durante todo este tiempo has estado tratando de mantenerte fuerte para seguir, pero lo que el Espíritu espera de ti no es que demuestres fortaleza, sino que confieses tu necesidad. La fuerza de Dios no se manifiesta mientras finges que puedes, sino cuando admites que ya no puedes más. Es un engaño pensar que ser espiritual significa no quebrarse, que tener fe significa no llorar, que confiar en Dios es caminar sin vacilar. La verdad es que la fe más pura es la que se construye en los escombros de tus planes.
En el momento en que levantas las manos y dices, Señor, no entiendo, no tengo fuerzas, pero aquí estoy, ahí comienza la fortaleza que el cielo aprueba. Porque la rendición no es resignación, es reposo. Es el acto de colocar lo que no controlas en las manos de quien no falla. El Espíritu Santo no espera que llegues con soluciones, Él solo espera que llegues. Y cuando llegas roto, confundido, agotado, Él no se aleja, se acerca, porque su poder se perfecciona en la debilidad, no en la actuación. Él no busca tu imagen, busca tu verdad. Y si la verdad hoy es que estás al límite, ese es el lugar exacto donde Él comenzará a construir algo nuevo, porque todo lo que tú sueltas, Él lo transforma. Todo lo que tú confiesas, Él lo redime. La fuerza verdadera no es la que resiste el quebranto, sino la que nace después de él. Es la que te hace volver a levantarte, no porque todo ha mejorado, sino porque alguien más, el Espíritu Santo, te ha sostenido. Él no te pide que seas fuerte para hablar contigo. Él te hace fuerte cuando decides escucharle. Y escucharle implica parar, soltar el control, admitir que no sabes cómo seguir. En ese instante, lo que parecía el final se convierte en el principio. Muchos oran por fuerza, pero pocos entienden que esa fuerza no viene antes de la rendición, sino después. Porque mientras estés luchando por mantenerte en pie con tus propios recursos, no dejarás espacio para que Él te levante con los suyos. El Espíritu no invade, Él espera. Espera que sueltes las armas, que dejes de defenderte de la vida, que le abras la puerta sin condiciones. Y entonces entra no para darte un discurso, sino para darte descanso. ¿Sabes por qué el Espíritu no responde siempre con grandes señales cuando clamas por fuerza? Porque Él no quiere darte algo externo. Él quiere fortalecerte desde dentro. No con motivación pasajera, sino con convicción eterna. Una fuerza que no depende de tu humor, ni de las circunstancias, ni del aplauso de los demás. Una fuerza que nace de saber que no estás solo, que eres amado en medio del caos, que tu debilidad no es tu fin, sino el escenario para una nueva gloria. Jesús no evitó el quebranto. En el huerto, Él también cayó de rodillas. También dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero fue en ese momento, en esa oración de rendición, donde recibió fuerza para seguir hasta la cruz. Y esa misma fuerza está disponible para ti, no cuando finjas tenerla, sino cuando, como Jesús, te atrevas a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración que activa lo sobrenatural, porque el cielo no se activa con orgullo, se activa con humildad. Hoy el Espíritu te dice, no te pido que aguantes más, te pido que sueltes, no te pido que lo entiendas todo, te pido que me permitas sostenerte. Y si te rindes, si confiesas tu límite, descubrirás una fuerza que no sabías que existía. No porque la fabricaste tú, sino porque te fue dada desde lo alto. No para que aparentes ser fuerte, sino para que vivas como alguien que ha sido rescatado por el amor que nunca abandona. La rendición es el portal hacia una vida sostenida, no por el temor de fallar, sino por la certeza de que no estás solo. Ríndete, no para perder, sino para ganar lo que solo el Espíritu puede darte. Una fuerza que no depende de ti, pero que vive en ti. Una fuerza que no se muestra en gritos, sino en pasos firmes aunque sean pequeños. Una fuerza que te hace caminar aún cuando sientes que ya no puedes. Porque cuando tú dices, no tengo más fuerza, el Espíritu responde, entonces es mi turno. Cuando estás perdido, pero estás más cerca de tu llamado. Estar perdido no siempre significa estar lejos. Hay caminos que, aunque nublados, conducen directo al propósito. Hay momentos en los que sientes que no sabes a dónde vas. Y sin embargo, estás exactamente donde el Espíritu Santo quería que estuvieras. Porque perderse de tus planes es a veces la única forma de encontrarte con el plan de Dios.
Tú miras tu vida y ves confusión, pero el cielo ve reposicionamiento. Lo que tú llamas fracaso, el Espíritu lo llama dirección forzada hacia lo eterno. Muchos de los llamados más grandes en la historia bíblica comenzaron con un sentimiento profundo de desorientación. Moisés huyó al desierto pensando que su vida había terminado, pero fue allí donde escuchó el llamado desde la zarza ardiente. Elías pidió morir bajo un árbol creyendo que todo había acabado, y fue justo allí donde Dios lo visitó con un susurro. Pablo quedó ciego y sin rumbo por 3 días, y fue en esa oscuridad que el Espíritu lo preparó para convertirse en apóstol de naciones. ¿Y tú, de verdad crees que tu confusión es un obstáculo para Dios? Él no necesita tu claridad, solo tu corazón abierto. Perderte no es sinónimo de estar descalificado. Es un lenguaje del cielo que dice, estoy por redireccionarte. Porque si no te hubieras perdido, seguirías creyendo que el camino era el correcto. A veces es necesario que las rutas conocidas se derrumben para que levantes los ojos y veas que Dios ha preparado otra. El Espíritu Santo no se asusta de tu desconcierto. Él lo usa, lo transforma, lo convierte en un altar de nuevos comienzos, porque en el momento en que te sientes más lejos de tu propósito, es cuando Dios está más cerca de revelártelo. Cuando estás perdido, tus oídos espirituales se agudizan. Dejas de depender de lo conocido y comienzas a buscar señales que antes ignorabas. Te haces preguntas que antes no te atrevías a formular. Te vuelves más vulnerable, más real, más dispuesto. Y es ahí, en esa desnudez del alma, donde el Espíritu puede hablar sin tus filtros religiosos, sin tus planes personales interfiriendo. Él no necesita mapas, Él es el camino. No necesita explicarte todo, solo necesita que confíes en que su presencia es suficiente para guiarte. Has llorado por sentirte sin rumbo, has dudado de ti, de tus decisiones, de tu fe, pero lo que no has visto es que mientras tú cuestionabas todo, el Espíritu estaba caminando contigo, no como un guía lejano, sino como un compañero silencioso que paso a paso iba ordenando tus desvíos para llevarte al lugar correcto. Porque el propósito no se construye desde la seguridad, se revela en el quebranto. Y cada paso incierto que diste fue un paso más cerca de lo que verdaderamente fuiste llamado a hacer. Este no es el final, este es el umbral, el lugar exacto donde el Espíritu transforma tu pérdida en propósito. Estás más cerca de tu llamado porque ya no dependes de tu fuerza para alcanzarlo. Ya no estás aferrado a tu visión limitada. Ya no estás sosteniéndote con tus propias ideas. Has soltado, has caído. Y en esa caída, el cielo ha comenzado a levantarte con una dirección que no habrías elegido, pero que cambiará todo. Porque los caminos de Dios no son rectos, pero siempre son perfectos. Ahora que te sientes perdido, el Espíritu te susurra, ¿y si este fuera el lugar donde siempre quise encontrarte? ¿Y si tu debilidad fuera la única puerta por la que podías oírme sin ruidos? ¿Y si este aparente caos fuera el eco de mi voz llamándote por tu verdadero nombre? Hoy no estás más lejos del llamado. Estás en el lugar exacto donde se decide si vas a seguir caminando con tus fuerzas o si vas a dejarte llevar por la mía. Estás a un paso de descubrir lo que siempre has buscado, pero que solo se muestra a los que se atreven a rendirse en medio de la confusión. La próxima vez que digas, estoy perdido, escúchate bien, porque quizá lo que estás diciendo sin darte cuenta es, ya no tengo un plan, y eso me asusta, pero también me libera. Y justo ahí, cuando ya no tienes nada que proteger, el Espíritu Santo puede revelarte lo que antes no podías ver. Porque el llamado no es un destino al que llegas cuando todo está claro, es una voz que te encuentra cuando todo parece oscuro.
Y hoy esa voz está más cerca que nunca. Él siempre habló, pero hoy elegiste escuchar. No fue que el Espíritu Santo se quedó en silencio, no fue que se alejó de ti, no fue que dejó de intentar alcanzarte. La verdad es que Él siempre habló. A través de cada lágrima, en cada noche en la que no pudiste dormir, en cada pregunta sin respuesta, en cada decisión que no entendiste. Él hablaba cuando tú creías que no estaba. Hablaba en medio del ruido que no podías callar, en medio del miedo que no te dejaba pensar. Su voz no dependía de tu estado emocional, ni de tu fortaleza espiritual, ni de tu disposición perfecta. Su voz estaba ahí, constante, esperando a que tú quisieras escuchar sin condiciones. El Espíritu Santo no necesita gritar para ser claro. No fuerza su verdad sobre nadie. Espera, permanece, acompaña, susurra. Y si no has podido escucharlo antes, no fue por falta de palabras suyas, sino porque tal vez aún no estabas listo para recibirlas. Hoy algo cambió. Hoy no le estás pidiendo una palabra para justificar tus planes, ni una señal para evitar tus miedos. Hoy no estás buscando un escape, estás buscando dirección, y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el corazón se rinde, la voz del cielo ya no necesita ser fuerte, solo necesita ser verdadera. Hoy decidiste escuchar. Hoy ya no te interesa que el Espíritu diga lo que tú quieres oír, sino que diga lo que necesitas saber, aunque duela, aunque incomode, aunque te confronte. Hoy bajaste la guardia, dejaste de fingir que todo está bajo control, admitiste tu confusión, aceptaste que estás agotado de luchar solo, y en esa rendición silenciosa nació el espacio perfecto para que su voz se hiciera audible. No porque Él cambiara, sino porque tú lo hiciste. No necesitas una revelación espectacular, no tienes que esperar una voz que tiemble paredes. Lo que necesitas ya está aquí. La disposición de un corazón que ha dejado de correr y se atreve a quedarse quieto. Porque solo cuando dejas de buscar a Dios para que te confirme lo que ya decidiste, puedes escucharlo revelarte lo que jamás imaginaste. Él habla diferente a lo que estás acostumbrado. No impone, revela, no aplasta, guía, no acusa, transforma. Y ahora que elegiste escuchar, prepárate. Porque lo que vendrá no será una respuesta a medias, ni una emoción pasajera. Será una palabra que te marcará, que te redefinirá, que te colocará en el camino que perdiste hace tiempo. No porque no lo merecías, sino porque no te habías permitido recibirlo. El Espíritu no habla solo para consolarte, habla para reconstruirte desde dentro, para alinear tus pasos con un propósito que es más grande que tu dolor, más alto que tus planes, más profundo que tus temores. Hoy es el principio de una conversación que nunca fue interrumpida, pero que ahora está por hacerse clara. Porque tú has cambiado tu oración. Ya no dices, haz lo que yo quiero. Ahora dices, háblame claro. Y eso abre puertas que antes estaban cerradas. Desbloquea áreas de tu alma que antes ni siquiera sabías que necesitaban sanidad. Te posiciona para recibir no lo que deseas, sino lo que fue diseñado para ti desde antes de que supieras pronunciar su nombre. El Espíritu Santo no habla para impresionarte. Habla para liberarte, para llevarte de la confusión a la claridad, del cansancio a la restauración, de la duda al descanso. Su voz no siempre da todas las respuestas de inmediato, pero siempre te da el siguiente paso, porque eso es lo que necesitas, no saberlo todo, sino saber que Él camina contigo, que no estás solo, que no te dejó. Que aunque el ruido del mundo haya intentado opacar su voz, hoy decidiste hacer silencio en tu alma, y ese silencio fue suficiente. Él siempre habló, pero hoy tú hiciste lo más importante. Callaste tu alma lo suficiente como para escucharlo, y no volverás a ser el mismo, porque un corazón que escucha al Espíritu nunca regresa igual. Hoy no es el final de este video,
Es el principio de una conversación nueva, una que no depende de palabras largas ni momentos espectaculares. Solo depende de tu decisión diaria de decir, Espíritu Santo, háblame claro, y yo te obedeceré, aunque no entienda todo, aunque me cueste, aunque tenga miedo. Hoy elegiste escuchar, y eso lo cambia todo.